Noticias del exilio, día 13 de noviembre de 2025. Pasa que te cuento. Vamos a hablar de cómo Santiago Abascal le ha puesto las pilas a Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso de los Diputados, y vamos a hablar también de cómo la UCO está desmontando la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, y me parece a mí que no se va a salvar. Pero antes de nada, deciros que me quedan aproximadamente 2 semanitas para tener terminado mi estudio. Así que volveré a hacer vídeos de economía, que me lo habéis pedido algunos, y también haré todos esos vídeos que no he podido hacer durante todo este tiempo en el que tenía que grabar en exteriores por las mañanas. Pero bueno, vamos a las noticias desde el exilio, y la primera vamos a hablar del MENA Erasmus. ¿Qué es esto del MENA Erasmus? Pues bueno, aquí tenemos un programa de televisión que nos lo explican de maravilla. A todos los efectos. Para que un menor entre en protección hay que realizar una valoración. Se estudia la familia, su entorno. En el protocolo MENA la plaza se asigna directamente. Un fenómeno del que advierten las autoridades cada vez más extendido. Javier Recio, subdirector del Diario Sur, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Nacho. Oye, Javier, ¿esto pasa en toda España? Pues mira, suele pasar en las comunidades más ricas del país. ¿Sí? Acabáis de poner un mapa y está Cataluña, está el País Vasco y está Madrid, y también aparece Málaga, ¿no? Que es una ciudad bastante pujante económicamente ahora. Las familias llevan allí a los chicos, a los chavales, pensando que así van a tener una buena educación y lo más importante, al cumplir los 18 años, inmediatamente ya tienen su permiso de residencia y pueden trabajar. Cuando no pueden estudiar también con becas en la universidad. Se da el caso, que hemos hablado con fuentes policiales, de que incluso las familias después vienen a visitarlos a escondidas, porque al estar en centro de protección, no de reforma, pueden salir los fines de semana y quedan con ellos, los ven y incluso llevan una vida, ya te digo, y en el futuro lo que esperan es que pueda haber un reagrupamiento. Son familias que no son familias, son de clase media. Fíjate tú, es una modalidad nueva, no son familias muy desfavorecidas de Marruecos, suele ser el país de donde vienen, y la policía está viendo este fenómeno que ellos mismos a nivel policial le llaman los MENAs Erasmus. Es decir, lo que estás diciendo es que hay familias de clase medias en Marruecos que traen a sus menores, los dejan aquí para que los eduquemos nosotros, básicamente, y lo paguemos de nuestros impuestos. Efectivamente, y en algunos expedientes ya se han podido comprobar que son hijos incluso de profesionales liberales, que no son gente especialmente mala. Saben que aquí, efectivamente, la educación va a ser mejor y que va a tener un mejor futuro. Pero también habéis comentado en el vídeo que eso es muy injusto en el sentido de que hay chavales de aquí que no pueden acceder a lo mejor a un centro de protección porque no hay plazas. Pero no entiendo una cosa, y cuando se les identifica y se les pone nombres y apellidos, ¿no se puede contactar con sus padres en el país de origen y decirles, oye, tenemos aquí tu menor, te lo devolvemos? Sí, eso intenta, pero si desde el país de origen no te responden a la llamada, pues ahí tienes el problema ya. Porque la administración está obligada, cuando recibe a un menor, a intentar devolverlo a sus padres. Y lo hacen. Lo que pasa es que si no tienen llamada, pues tienes que hacerte cargo del chaval, del MENA. Pero... Es más, incluso vienen con el papelito, Vienen con el papelito, y es muy curioso que cuando van de turismo, primero le enseñan la ciudad de Málaga, por ejemplo, y le dicen, mira, tiene esta y esta comisaría. Porque incluso van a la comisaría para que los recojan y los lleven al centro de MENA. Yo no había escuchado ese término, yo había escuchado el término Morasmus, que básicamente es eso. O sea, te traen aquí a un menor de edad, te lo plantan en una comisaría, se piran a su país, te dejan que te encargues tú de ellos, que les paguen la comida, que les paguen la educación, que les paguen la sanidad, y encima vienen a visitarlo en vacaciones. Lo que viene siendo un internado premium, pero sin pagar ni un clavo. Y es que aquí dicen que la administración tiene la obligación de atenderles. Lo que tiene la obligación la administración española es de ser subnormales. ¿Cómo hay leyes así que permiten esto? Lo que tienes que hacer es coger y mandarlo a su país y que se encarguen sus padres. Y si no se encargan sus padres, pues que se encarguen los servicios sociales de su país. Lo que no puede ser es que España se haya convertido en una especie de servicios sociales de Marruecos, además de seguridad social, porque muchos de ellos vienen con enfermedades y hay que tratarlas aquí. Pero bueno, vamos a pasar a noticias de corrupción socialista, que hoy tenemos unas cuantas. Empezamos con la fontanera de Ferraz.
La fontanera prometió a Ábalos desmontar el caso a cambio de su silencio. El exministro accedió a reunirse con Díez en el despacho de su abogado al considerarla emisaria de Ferraz. La exmilitante que ofreció coordinar toda la defensa asegura que acudió como periodista. Evidentemente al Partido Socialista no le interesa que José Luis Ábalos se ponga a hablar, así que enviaron a la fontanera para llegar a un trato. Tú te callas la boquita, tú no dices nada de lo que sabes y nosotros pues hacemos todo lo posible para que tu caso salga impune. ¿Y cómo lo querían hacer? Pues al parecer viciando la cadena de custodia. Mira, mira. Leire Díez desvela que el PSOE trató de invalidar el caso Ábalos anulando los audios. La fontanera de Ferraz confesó al comandante Villalba que querían inutilizar la cadena de custodia del material de Koldo. Básicamente, si hubiese habido algún error en la cadena de custodia, esas pruebas no habrían sido válidas y por lo tanto no se podrían haber utilizado en contra de José Luis Ábalos. Pero les salió mal la cosa. Y entonces esos audios salieron, así que ahora José Luis Ábalos, ¿por qué no habla? ¿Por qué José Luis Ábalos está tan calladito últimamente? Porque José Luis Ábalos solo habla para defenderse él, pero no dice nada del Partido Socialista. ¿Es que han llegado a otro acuerdo con él? ¿Es que hay algo que no nos están contando? Como por ejemplo que luego haya algún error judicial, o como por ejemplo que una vez que salga condenado se hayan violado alguno de estos derechos constitucionales que dice Tragaderas Pumpido. Esto lo sabremos muy pronto. Y siguiendo con el tema de la corrupción, vamos a hablar del fiscal general del Estado, que manda huevos que se tenga que relacionar corrupción con fiscal general del Estado. Y es que la UCO está desmontando todo lo que ha dicho el fiscal general del Estado. Para empezar, ya se sabe que el fiscal general del Estado es el que daba las órdenes y el que lo mandaba todo. La UCO desnuda a García Ortiz, dominaba todo el proceso. El teniente coronel Balas declara en el Tribunal Supremo que el fiscal general tuvo control a todos los niveles sobre la filtración. García Ortiz se niega a responder a la defensa de González Amador y asegura que no difundió el correo. El acusado justifica el borrado de sus mensajes de móvil y la eliminación del Gmail en plena investigación. El teniente coronel Balas. ¿Os suena este nombre? Este nombre apareció en un audio de Leire Díez en el que decían que quería a Balas, que querían matar a Balas. Al parecer era algo figurado. No es que se lo quisieran cargar físicamente, sino que querían encontrar información que pudiese desmontar lo que fuese a decir el teniente coronel Balas en un juicio. Pero no lo han conseguido. Parece que el teniente coronel Balas era un tipo limpio, o igual es que no han pagado lo suficiente a quien tenía que pagar, pero sea como sea, lo cierto es que el teniente coronel Balas ha dado un testimonio muy preciso de quién era el que daba las órdenes. Y luego tenemos otro temita, que es el borrado de los dispositivos, porque Álvaro García Ortiz borró sus dispositivos, borró sus WhatsApps, borró su Gmail. ¿Y todo por qué? Pues según él, por seguridad. Según él, es que esto es algo que por ciberseguridad hay que hacer cada cierto tiempo. Qué curioso que precisamente ese cierto tiempo fue cuando le acababan de imputar. Aquí tenéis a un miembro de la UCO testificando. No existe la acción directa de borrado. Es verdad que no podemos determinar si ha sido un vaciado de los chats o ha sido un borrado de los mensajes, pero esa acción añadida a la de la falta de mensajes anteriores a esa posible acción es la que nos lleva a pensar que existe un primer borrado. Y a lo que se refiere usted de los mensajes que aparecen en el segundo borrado, es cierto que con posterioridad a lo que nosotros detectamos como un borrado, existe un broadcast o una entrada de 1.500 registros en los que, por cada contacto, en los que se informa de que existe el cifrado punto a punto y la comunicación es segura. ¿Eso lo que significa? ¿Cuándo vemos nosotros eso? Nosotros vemos eso cuando se inicia un nuevo chat o cuando la información que contenía ese chat desaparece. Y como primer mensaje, otra vez, nos va a aparecer ese del cifrado, de la existencia del cifrado punto a punto. De acuerdo, entendido. Y una última pregunta. Ese borrado tiene que ser voluntario, es un borrado voluntario, no es accidental. Ese borrado sí, el borrado tal cual detectado en la base de datos de WhatsApp, sí.
No hay más preguntas, señoría. Desde luego es cierto que algunos miembros de la UCO se merecen una condecoración, pero no se la van a dar porque este gobierno ya sabemos a quién le da las condecoraciones. Le da las condecoraciones a quienes le lamen el culo al gobierno o a quienes les deben algo, porque si no, ¿cómo se explica esto? Marlaska, víctima del Pegasus, condecora al jefe policial marroquí que orquestó el espionaje. El ministro del Interior impone la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil a Hamouchi, responsable de la agencia de inteligencia que recurrió al malware israelí para espiar a 4 miembros del gobierno español. O sea que en lugar de darle la medalla del mérito de la Guardia Civil a agentes que se lo merecen, se lo dan a un moro por espiar al gobierno. Cosas de España. Y vamos a continuar con corrupción, que de esta siempre tenemos un montón. Torres dio 45 millones en contratos a dedo y con fondos Unión Europea a 5 empresas investigadas. Los contratos de emergencia en Canarias alcanzaron los 160 millones y una sola compañía bajo la lupa captó 17,6. Y esta noticia es mucho más peligrosa para Ángel Víctor Torres que otras muchas que han ido saliendo durante estos días, porque esto afecta a fondos de la Unión Europea. Y los fondos de la Unión Europea se investigan en Europa, no se investigan en España, no se investigan con un fiscal que puede poner el gobierno, no se investigan con un juez que quiere poner el gobierno y no se investigan en un tribunal que luego puede terminar recurrido al Tribunal Constitucional, donde Tragaderas Pumpido hará lo que le diga el Partido Socialista. En fin, con toda esta corrupción que tenemos, es más necesaria que nunca la sesión de control en el Congreso de los Diputados, que se celebra cada miércoles. Y cada miércoles Pedro Sánchez se sube al púlpito a soltar una chapa y a no responder absolutamente ninguna de las preguntas que le plantea la oposición real. Y por oposición real me refiero a Vox, porque el Partido Popular ya sabemos todos que no, que son unos blandengues que no van a hacer lo que tienen que hacer y no van a decir lo que tienen que decir. Aquí tenéis un fragmento del discurso de Santiago Abascal que a mí me parece impecable. Ha subido el cardenal Sánchez a la tribuna invocando declaraciones papales y disfrazado de moderadito, que es como ver al lobo del cuento de Caperucita disfrazado de abuelita. Claro, no le hace falta atacar, ya tiene a Pachi López, el difamador, ya tiene al abogado defensor Rufián y ya tiene a los escuadristas de Podemos amenazando en esta tribuna con reventar a la derecha. Reventar a la derecha. ¿Cuántas palabras se me han borrado a mí del diario de sesiones sin que ninguna de ellas fuera amenazante? Para ver a algunos que sueñan con las checas en estos momentos en la tribuna del Parlamento. ¿Qué pasaría si yo en esta tribuna cometiera la barbaridad de decir que hay que reventar al presidente del gobierno o a los ministros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se me llamaría al orden? ¿Cómo gritarían ustedes como auténticos energúmenos? Pues nada, ha salido el cardenal moderadito a decirle, bueno, no nos identificamos con estas cosas. Sí se identifican, porque usted ha indultado la violencia terrorista contra Vox en Zaragoza. Lo ha hecho su Consejo de Ministros. Por cierto, se ha echado sobre la tribuna para hablarme antes y casi se pone por encima de los micros a decirme, yo no me callo ni debajo del agua. Ante el juez sí que se calló. Ante el juez no quiso declarar. Sí se calla usted, señor Sánchez. Sí se calla ante el juez. Solo pronunció unas tímidas palabras acogiéndose a su derecho a no declarar. Sí se calla. De hecho, a mí no me ha contestado a la única oferta seria que se ha hecho hoy en este Parlamento. Yo le he hablado de las elecciones en Valencia y de las elecciones en España. No era retórica para señalar su contradicción. Yo no vengo aquí a hacer retórica, vengo a hablar de cosas concretas. No hay que tener miedo a la voz de los españoles. Claro que no hay que tener miedo. ¿Tiene usted miedo a algo? ¿No tiene valor para convocar unas elecciones en España y que al día siguiente sean convocadas en Valencia? Hágalo hoy aquí, comprométase con los españoles. Los españoles tienen derecho a votar, no hay que tener miedo a la voz del pueblo. Acordemos aquí, con luz y taquígrafos, ante los españoles, esas dos convocatorias electorales. Responda, no se calle, porque sí se calla usted. Quiere escurrir el bulto. Lo han escuchado todos los españoles y usted no se atreve a contestar. Yo le digo que no tengo miedo a ir a elecciones en ningún sitio. Convoque usted elecciones y vaya a hacer campaña electoral a paiporta, a ver si se atreve. Luego, estamos aquí con unos con la cantinela
de la pinza entre el PSOE y Vox, que no se cree nadie, y los otros con la cantinela de que tenemos unos acuerdos con el Partido Popular con el que no gobernamos. No, gobiernan ustedes con el Partido Popular en Bruselas y en Ceuta y se han repartido las instituciones en España. No somos nosotros, lo reitero. El problema de los problemas son las políticas que nacen de sus acuerdos en Bruselas, las del pacto migratorio, las del pacto verde, las de las leyes de género, las políticas fiscales y hasta los acuerdos que tienen en Ceuta, donde han convertido en obligatorio para los niños en los comedores escolares la comida halal. Y lo han hecho ustedes, que gobiernan juntos en Ceuta. Luego veo que se ríen mucho de la propuesta del señor Feijóo, de la vicepresidencia primera. Yo he dicho que no me parecía oportuno, pero no se rían tanto. Si quizá ese vicepresidente primero del señor Feijóo, si es que los españoles le votan y le permiten formar una mayoría, es el señor Bolaños, porque le dan instrucciones en Bruselas, como han hecho en muchos otros países, y les han obligado a pactar a populares y a socialistas. Así que no se rían tanto. Y utilizo mi último minuto y medio, poco más, si me lo concede el presidente, para hablar de la corrupción que se me ha achacado por parte del presidente del gobierno. Ha subido aquí muy bravo a acusarme de corrupción. A mí, por disenso, por Vox, por mi vida. Yo no he sido jamás convocado a un tribunal, ni imputado, ni condenado por absolutamente nada. Y le voy a decir algo más, tampoco Vox. Vox tiene 2 sanciones de su Tribunal de Cuentas. ¿Y sabe lo que ha ocurrido con las sanciones del Tribunal de Cuentas? Que han sido tumbadas en el Tribunal Supremo. Vox está limpio y ustedes no pueden decir lo mismo. Su partido está en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y por financiación ilegal. Su número 2, uno en la cárcel y el otro en el banquillo, y su familia en el banquillo. ¿Pero de qué habla? ¿De qué corrupción de los demás habla usted? Estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que yo me creo lo que digo, no como este señor que tiene a su lado. Yo estoy muy tranquilo. Por cierto, eso de la presidencia vitalicia de disenso es falso. Es falso. Lo repite usted siempre y sabe que es falso. Es usted un embustero y un mentiroso. Y quiero que lo sepan todos los españoles. Es falso. La Fundación Disenso, que es la fundación de Vox, y que yo no presido de manera vitalicia, como usted se inventa y sostiene porque cree que repetir una mentira la convierte en verdad, es la fundación de Vox. Ustedes tienen la suya. Y estos señores la suya, podríamos hablar de las de todos. Y yo lo que digo es que la nuestra está limpia de polvo y paja y no tiene ningún tipo de sanción ni absolutamente nada opaco. Y lo último, me ha dicho que yo no trabajo. Bueno, pues menos mal, reconózcame el mérito de haber montado el tercer partido de España desde la cama. Reconózcame eso. Si trabajo un poco más, ¿quiere que lo haga más? Pues mire, podemos ponerle más querellas, estoy en ello, como la última con la que se ha abierto una causa por financiación ilegal a su partido. Sus querellas, como no trabajan mucho, no funcionan, las rechaza la Fiscalía. ¿Quiere que trabajemos más, que por nuestros discursos los españoles conozcan nuestras posiciones? No se preocupe, lo vamos a hacer. De hecho, ya hay, no solo los jóvenes, señor Sánchez, que veo que le irrita, hay 350.000 personas que le votaron a usted el 23 de julio y que en las próximas elecciones han dicho que me van a votar a mí. Ya veremos, no. Usted ya los ha engañado de manera suficiente. Muchas gracias. Desde luego me encanta esto de que no se calla bajo del agua, pero ante el juez lo que dijo es que no va a declarar y que no va a decir absolutamente nada. Y es más, en la comisión de investigación del Senado estuvo 4 horas y dijo 50 veces no me consta. Vamos, que solo se calla cuando no se acuerda de las cosas. Esperemos que esto que ha dicho Santiago Abascal se termine haciendo realidad, sigan denunciando a Pedro Sánchez y algún día Pedro Sánchez termine sentado en el banquillo de los acusados junto a su coleguita Álvaro García Ortiz. Pero dio para más la sesión de control porque, sobre todo, le preguntaron sobre el tema de Junts, porque Junts per Catalunya estaba apoyando al gobierno. Ahora ha dicho que no lo apoya y que además va a votar en contra de todo lo que diga y haga el gobierno. Pedro Sánchez ni siquiera habló del tema, es decir, la gente le pregunta sobre eso, él se pone a hablar de Franco, de Vox, de Ayuso y de todas estas tonterías que dice él, menos de lo que realmente le están preguntando, así que salió Míriam Nogueras de Junts per Catalunya a decir lo que ya sabemos todos. Catalanes. Y acabo. Memòria.
Termino haciéndole memoria a usted y a sus socios. Usted va perdre les eleccions. Perdió las elecciones. Y gracias a los votos de Junts, usted es presidente. Y no lo es el señor Feijóo. Quien ha evitado que tuviéramos un gobierno PP-Vox hemos sido nosotros. Por ello, lecciones de ustedes o de sus socios, ni una. Asimismo, usted no ha aprovechado esta oportunidad que tenía. Y solo tenían que hacer una cosa, señor Sánchez, cumplir con Cataluña, cumplir con los catalanes, cumplir los acuerdos. No han cumplido. Y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos, intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su irresponsabilidad. Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita. Muchas gracias. Ahora bien, lo que no dijo es nada de la moción de censura, porque la moción de censura es algo que tendría que plantear el Partido Popular y acordarlo con Junts per Catalunya y con Vox, que serían los partidos que la apoyarían y por tanto echarían a Pedro Sánchez. Pero aún están ahí aclarándose de qué candidato eligen. Porque ya Junts per Catalunya ha dicho que Feijóo ni de coña. Y desde el Partido Popular quieren poner a Feijóo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren poner a Feijóo? Es decir, si haces una moción de censura, teóricamente lo que deberías hacer es simplemente hacer un gobierno de transición para convocar elecciones. Es decir, que gobierne mientras se convocan las elecciones. ¿O es que Feijóo no tiene ese plan? ¿O es que Feijóo lo que quiere es agotar esa legislatura? ¿Por qué? Pues muy posiblemente porque si se convocasen elecciones ahora, Vox les pegaría un guantazo en toda la cara y eso no lo quieren. Así que lo que quiere Feijóo es que pase el tiempo estando ellos en el poder, o sea, él en el poder, Alberto Núñez Feijóo, y a ver si en 2 añitos consiguen cambiar un poquito las cosas, estando el Partido Popular gobernando y por tanto pudiendo manipular los medios de comunicación a voluntad. Fíjate cómo están las sesiones de control, que hasta los separatistas y los terroristas le recriminan cosas a Sánchez. Bildu, Sumar y Podemos exigen a Sánchez que rectifique y deje de avalar el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara. ¿Os acordáis que el gobierno de Pedro Sánchez, a instancias de Podemos y de Sumar, estaba apoyando ahí a full al pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui, los derechos de los saharauis y tal, y en el momento en el que les pillaron el móvil a los saharauis que les den por el culo, íbamos a mirar un poquito más para allá, para Gaza? Pues ahora tenemos a Sumar y Podemos que, como parece que están perdiendo votos, como parece que hasta sus electores se han dado cuenta de, oye, que qué pasa con los saharauis, que nosotros ahí montando manifas durante tiempo y tal, panfletos y todo esto, y ahora pasáis de ellos. Pues ahí están, dale que dale a Pedro Sánchez a ver si apoya a los saharauis. Bueno, dale que dale, diciendo cosas en el Congreso de los Diputados, pero no haciendo como, por ejemplo, ha hecho Junts per Catalunya, que es, ¿no cumples conmigo? Pues dejo de votarte. Y mira, si dio de sí la sesión en el Congreso de los Diputados, aquí tenéis a Pilar Alegría anunciando una nueva dirección general. En el Consejo de Ministros, en este caso a propuesta del ministro de Cultura, se aprueba la creación de una nueva dirección general, en este caso la Dirección General de Artes Escénicas y Música, que asumirá la actividad de fomento y coordinación en el ámbito de la música, el teatro, la danza y el circo. Dirección General para las Artes Escénicas y la Música. ¿Os suena esto? Sí, este es el chiringuito que le crearon al hermano de Pedro Sánchez. ¿Por qué ahora el gobierno ha decidido crear una Dirección General para las Artes Escénicas y la Música? Pues igual, para luego en el juicio con el hermano de Pedro Sánchez decir, bueno, pero si es que esto es una dirección general que crea el gobierno, no es un puesto que se crease a dedo para el hermano del presidente del gobierno, no, es algo que hemos creado porque es muy necesario para España. 50 enchufados que van a estar ahí tocándose los cojones y cobrando dinerito público a tu costa. A ver si ahora le pasan la dirección a David Sánchez y se acuerda de ella.
Y mira, otra cosa buena que sale de la ruptura entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista, y es que ahora el Partido Socialista ya está cambiando el relato. Ahora, cosas que antes eran muy necesarias, pues ya no lo son tanto. Montero aparca el cupo catalán y ofrece fondos a todas las autonomías con vistas a un adelanto electoral. Prevé ofrecer una reforma de la financiación ortodoxa y reniega ahora del cupo catalán que ha pactado. Pero no era que el cupo catalán era algo necesario para España y que era bueno para la economía y para la convivencia y todo eso. Ahora rompéis con Junts per Catalunya y ya, bueno, es que esto ya no hace falta. Desde luego, no hay nada más tonto que un votante socialista. Y vamos a ir desviando un poquito hacia temas económicos porque vas a pagar más por tus basuras. Los ayuntamientos tendrán que subir aún más la tasa de basuras para que cubra el coste del servicio. A pesar del encarecimiento, quedan 1.800 millones sin sufragar. Los inspectores de Hacienda local señalan que el precio medio es de 280 euros. 280 euros de precio medio para el impuestazo de basuras que en muchos ayuntamientos van a tener que subir porque al parecer no es suficiente. No me estoy refiriendo a esta subida que han hecho y que mucha gente se está quejando. No. Me estoy refiriendo a que hay que subirlos aún más para sufragar el coste de estos merluzos. Y todo este coste de basuras, ¿por qué es tan alto? El día que se abra ese melón vais a flipar. Lo que también es para flipar es que con todo lo que está pasando en España, con la ruina que está cayendo sobre el país, principalmente por culpa de la clase política, entre Partido Popular y Partido Socialista tengan los cojones de incrementar el gasto político, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. En el Congreso se debatirá la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre otras cosas, para aumentar el número de diputados desde los 33 actuales hasta nada más y nada menos que 55 diputados en el Parlamento regional. Más diputados, más gasto político y más gasto en sueldos de políticos y asesores que pagarán los españoles con su esfuerzo a través de los cada vez más impuestos. De nuevo nos encontramos con el enésimo ejemplo de la tenaza que el Partido Popular y el Partido Socialista aplica a los españoles en diferentes frentes. Gobiernan en Bruselas y en España, mientras fingen que se pelean, pactan los jueces del Consejo General del Poder Judicial, pactan el Tribunal de Cuentas, pactan Radio Televisión Española, pactan el Tribunal Constitucional, pactan las comisiones de los parlamentos, pactan regularizaciones masivas y pactan la imposición de todas las políticas derivadas del Pacto Verde, que son un absoluto plan de despidos masivo. Y ahora también pactan el incremento del gasto político, mientras tenemos a los españoles sin llegar a fin de mes, sin trabajo o sin acceso a la vivienda. Hoy en España, tener trabajo no es una garantía de poder llegar a final de mes. Y si eso es así, es por culpa de las políticas irresponsables, no solamente económicas, sino también del gasto político superfluo que está lastrando no solamente a las generaciones actuales, sino también el futuro de millones de jóvenes españoles. Y este es el famoso consenso que se ensalza como la panacea y el remedio a todos los problemas que padece España, cuando el principal problema que tenemos, y si estamos donde estamos, es precisamente por esto. Porque durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista se han dedicado a repartírselo todo, llevándonos a la ruina social, económica y moral en la que estamos hoy inmersos. Porque claro, con 33 tíos dándole un botón no era suficiente, se necesitan 55. Yo no entiendo nada. Bueno, ¿qué coño? Claro que lo entiendo. Lo que quieren es poder meter a más gente ahí cobrando por darle un botoncito. Y vamos con una noticia económica que es muy preocupante. Los hogares disparan un 23% los créditos al consumo para costear las vacaciones. Entre junio y septiembre de este año se concedieron 15.432 millones de euros, una cifra desconocida desde el año 2008. ¿Y por qué es preocupante esta noticia? Pues es preocupante por la estupidez económica de la que hacen gala muchos españoles. Los créditos al consumo son algo que solo deberían pedirse en casos de extremísima necesidad. Y por extremísima necesidad me refiero a que te hace falta poner un plato de sopa en tu casa. Si esa es tu única opción, pedir un crédito al consumo, pues oye, pídelo y pon un plato de sopa en tu casa y ya pagarás el crédito al consumo. Pero pedir un crédito al consumo para vacaciones, para comprarte un móvil nuevo, para comprarte una tele nueva
o para mantener un nivel de vida que no te puedes permitir, es una de las formas más fáciles de arruinarte a largo plazo. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Porque yo cuando fui a España me encontré con gente, con conocidos, que cobrando 1.000 y poco euros, llevaban un móvil de más de 1.000 pavos, el último modelo de iPhone. Y yo les pregunto, joder, ¿cómo los tocas? No, que va, hombre, que va. Si esto lo he financiado. Esto lo he financiado. Tío. Eso. Pues eso, que cuando tenga mi estudio voy a empezar a hablar de economía a ver si salvo yo el país. Llegamos con noticias internacionales y esta noticia me ha llamado la atención. Bélgica envía cartas a todos los jóvenes de 17 años para el servicio militar voluntario. El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 con la formación militar de 500 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años que percibirán un salario de 2.000 euros netos al mes. Un servicio militar voluntario. Mira, esto me recuerda a lo que está sucediendo en Alemania, que también se va a hacer otro servicio militar voluntario, pero que ya ha dicho Merz que si acaso algún día pues ya lo harán obligatorio. Me da a mí que esta va a ser la tendencia en los países europeos en los próximos años. Y la frase del día de hoy es: los créditos al consumo son una forma muy fácil de terminar pobre toda tu puñetera vida.